Vamos a sumar algunos más, algunos seguidores más de la editorial. Así que feliz día, feliz día, feliz día, Gabriela. Aunque es mañana, nos saludamos igual hoy. Un montón de estudios, un montón de gente que ha dejado un ratito sus labores para unirse a este vivo de Instagram de R-Use, en el cual he tenido el honor de ser invitado. Así que muchísimas gracias a todos los que se van sumando. Para ver de qué manera los bits nos pueden empezar a ayudar en el ejercicio profesional que nos obliga a expandirnos en una sucursal. Aunque parece chiste, ¿no? Pero sí, es la sucursal de nuestra casa, de nuestro estudio jurídico. Así que bueno, voy a arrancar entonces. Mi nombre es Andrés Pieciorovsky, para los que no me conocen. Soy un abogado de La Plata, consejero del Colegio de Abogados de La Plata. También soy presidente de la Comisión de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas del Colegio de Abogados de La Plata y director del Instituto de Derecho Tecnológico del mismo colegio. También formo parte del Foro de Derecho Procesal y Procesal, en donde debo agradecer enormemente por su generosidad a cada uno de sus miembros, quienes comparten día a día las novedades, y no solo eso, a mí como Nobel en ese grupo me han ayudado absolutamente en el crecimiento que día a día uno trata de generar. Así que bueno, del mismo modo los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, que es Andrés Pieciorovsky. Ahí trato de aportar tips tecnológicos en el ejercicio profesional, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Nación, y tips que la verdad pueden ser útiles para cualquier abogado de cualquier lado del mundo. Bien, la presentación de hoy, primero agradecer a R-Use por la invitación. Y la presentación, como ya habían visto los flyers, está dedicada en el marco del Día de la Abogacía, que va a ser mañana, o el Día del Abogado, que va a ser mañana, y sobre los aspectos, digamos, tecnológicos, cómo nos han hecho cambiar el ejercicio profesional en nuestras tareas cotidianas. Así que bueno, para arrancar, vamos directamente al punto inicial, que tiene que ver con esto de cómo nosotros logramos adaptarnos al ejercicio profesional en plena pandemia. Así que bueno, como punto inicial les debo comentar a cada uno cualquier punto de inflexión, o en este caso cualquier situación de crisis como la que nos está sucediendo, nos obliga directamente a no seguir haciendo lo mismo. Entonces, en ese no seguir haciendo lo mismo, debemos plantarnos y pensar si tenemos efectivamente cada uno de los elementos que nos permiten adaptarnos al nuevo ejercicio profesional. En ese marco se resaltan un montón de aspectos nuevos que ayudan al ejercicio profesional, como es inicialmente volver a repensar y a revisar cada uno de los elementos tecnológicos que tenemos nosotros dispuestos en nuestro estudio y también en nuestra casa. ¿Por qué? Porque lo más probable es que la gran mayoría haya llevado su estudio jurídico a su casa. Entonces, ¿qué tenemos que tener primero en cuenta en relación a esto? Bueno, cómo está formada la infraestructura, los fierros que nosotros tenemos en nuestras casas. Entonces, si pensamos seguir trabajando con la misma computadora que teníamos de descarte en nuestra casa, olvídense, tenemos que revisar nuestra red de internet para ver si la tenemos verdaderamente bien preparada o no. Del mismo modo, tenemos que tener acceso a ese router, porque imagínense que es uno de los puntos más importantes, el acceso al router y la posibilidad que cada uno tiene de cambiarle la contraseña. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué es importante? Porque si yo tengo acceso a la contraseña de mi router, puedo en un simple cambio de contraseña dedicar ese router exclusivamente para mí. Bien, entonces esto es un pequeño tip súper importante para las entrevistas remotas, ¿sí? Es simple, es controlable, así que se los doy y me parece que lo tienen que tener muy en cuenta. De una manera muy simple. Otro de los puntos que también es súper importante, en nuestras casas muchas veces nosotros nos conectamos simplemente a través de la red Wi-Fi. No, traten de no hacerlo.
traten de conseguir un cable si tienen una PC y enchufar, ¿sí?, el router, porque se pierde menos datos y de esa manera se puede trabajar con muchísima más fluidez. Bien, otro de los puntos muy importantes a tener en cuenta en esto de llevarnos el estudio a la casa en plena pandemia es el modo en el cual nosotros vamos a vender nuestros servicios. Cada vez se hace más difícil vender los servicios, o sea, si bien en el mundo las empresas de servicios son las que están mejor, hoy en día, ¿sí?, ya no es por ejemplo, sino las 10 mejores son todas empresas de servicio. Lo cierto es que nosotros entramos en ese grupo de empresas de servicio y en ese marco debemos generar mayor contenido a lo virtual de nuestro contacto con nuestros clientes. Entonces, ¿qué tenemos para dar nosotros en ese contacto virtual con nuestros clientes? Bien, videos, entrevistas remotas, ¿sí? En el estudio las llamamos VER, para diferenciarlas de las VAR, que serían las video audiencias remotas. ¿Qué vamos a hacer en esas video entrevistas remotas nosotros? Tratar de cargar mucho contenido. Para eso, uno de los tips que les doy, quien obviamente trabaje desde una PC local, intente, o también puede ser remoto, puede ser una notebook, no hay problema con eso, pero intenten descargarse un software de gestión de la cámara suya, ¿sí?, que se llama OBS Studio. OBS Studio es un filtro previo que yo tengo para que mi cámara sea controlada. Yo pueda, por ejemplo, trabajar con fondos, con sonidos, con un montón de cosas, que por ejemplo, bueno, acá en Instagram no lo estoy haciendo yo, así que me merezco por ahí algún tirón de orejas, pero sí se los recomiendo porque genera muchísimo más detalle, delicadeza en la presentación y de ese modo nosotros también entramos por los ojos. Ayer, sin ir más lejos, un cliente precisaba, digamos, un dictamen mío y me dice, hablemos por teléfono que me explicás mucho mejor las cosas. No, le digo, pará, vamos a tomarnos 2 segundos, nos conectamos y vos vas a ver mis gestos que quizás hasta incluso te den un poquito más de seguridad y consolidación. Sinceramente, la charla que yo tenía pensada tener por teléfono, que sabía que iba a ser larga, terminó siendo en una charla de 5 minutos porque él se quedó quizás mucho más tranquilo en la posibilidad de personalizar y humanizar, aunque más no sea con una video entrevista remota, ese dictamen que yo le estaba presentando. Así que trabájenlo porque la verdad hay muchísimo para dar. Podemos dar muchísimas vueltas respecto del software que vamos a elegir para las video entrevistas remotas, pero lo cierto es que el software que nos haga sentir más cómodos es el que debemos usar. Así que eso es netamente experiencia de usuario, más allá de que sabemos por ahí que hay, o sea, por ejemplo, Meet en contra de Zoom. Zoom quizás tenga muchísimas más cosas en su contenido sobre el control y datos de personalización por ahí que son mucho, pero mucho más interesantes que por ahí Google Meet. Nosotros igual seguimos usando Google Meet. Bien, otro de los puntos, digamos, bastante importante en este momento de pandemia que nosotros estamos viviendo es ser innovadores. Exacto, Carlos, así es. Bien, gracias por compartirlo con el resto. Otro de los puntos muy importantes que yo les comentaba en relación a esto de digamos, llevar el estudio a casa, son todos los tips innovativos tecnológicos que nosotros como abogados tenemos. Ayer o antes de ayer, sin ir más lejos, vi un retweet sobre un colega que decía, todos nos acordamos de los nombres de los casos, ¿sí?, pero nunca esos casos llevan el nombre del abogado que hizo, digamos, que presentó esa idea en el juzgado y que le hizo cambiar de parecer al tribunal o al juez. Entonces, es verdad, a nosotros nos quitan mucho mérito de todo el trabajo de investigación, de preparación, etcétera, que hacemos, que hasta parecería ser que los laureles no nos interesan. Entonces, estamos en un momento de eso, en un momento en donde cada uno de ustedes, con la posibilidad de generar innovaciones tecnológicas procesales, puede encontrarse en una situación de esa. ¿Cuál es el problema principal de eso? Bien, estamos hoy con jueces innovadores. No todos, pero tenemos muchos jueces innovadores. Esos jueces innovadores lo son porque la pandemia los obliga a hacerlos, ¿sí? Y son jueces de primera instancia, la gran mayoría. Esto en algún momento va a pasar, ojalá, Dios quiera, y rápido. ¿Con qué nos vamos a encontrar nosotros? Con camaristas, otros camaristas. Y en ese interín puede llegar a pasar que termine la pandemia. Con lo cual vamos a tener jueces de pandemia versus jueces vacunados, ¿sí?, camaristas vacunados. Entonces, ¿qué debemos hacer en este interín que sucede, en donde nosotros intentamos innovarle a nuestro cliente para que pueda tener acceso a la justicia en el marco del artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación? Innovación. Entonces, esa innovación que nosotros hacemos, que puede sonar muy loca y hasta incluso
fuera del proceso, no dejemos de hacerla, pero cuidémonos, firmemos con nuestro cliente, ¿sí?, un consentimiento informado. Esos consentimientos informados que el cliente acepta respecto de las innovaciones tecnológicas que nosotros vamos a hacer, pero que el día de mañana, si tiene consecuencias jurídicas, porque un camarista vacunado, graciosamente lo digo, pero es así, van a ser camaristas vacunados, se olvidan del contexto de pandemia, vamos a nosotros tener un resguardo profesional en el ejercicio que no nos ayudaría a no tomarnos como locos, ¿sí?, sino directamente como abogados innovadores en busca constante del acceso a la justicia de nuestros clientes. Así que, bien, eso es otro de los puntos también por ahí bastante interesantes que les quería nombrar. Para continuar, otro de los puntos que también por ahí es súper necesario en este momento tratar es el acceso al expediente. Porque ya no es una cuestión de acceso a la justicia, sino del acceso al expediente. El acceso al expediente que nosotros tenemos tanto en provincia como en nación, nos puede llegar a presentar, si el expediente, digamos, es un expediente histórico, nos puede llegar a generar varios problemas. Esos problemas que nos puede generar ese expediente es el contenido, ¿sí?, en su cadencia, esto es la foliatura digital que tenga cada uno de los expedientes, y como contrapartida, las posibilidades que, digamos, desde el jugador nos dan o nos quitan respecto de colocar o no colocar un movimiento en público o privado. Así que otro de los puntos por ahí exigibles es, recordémosles a los magistrados, realizar esto de la foliatura digital en los expedientes, por lo menos en provincia esto es parcial, porque lo vemos en cada movimiento de la mesa de entradas virtual, lo mismo en el PJ de Nación, pero en algunos hubo una práctica bastante discontinua que algunos jueces incluso colocaban esto en los movimientos dentro de cada uno de los escritos o de los despachos que salían. Insistan con esto porque me parece que nos da muchísimo orden, pero no se confíen. O sea, también esto del ejercicio profesional a distancia, que no nos permite ir a compulsar el expediente de manera física, nos exige una responsabilidad extra. Y esa responsabilidad extra que nos exige es esto de tener nosotros en nuestro estudio jurídico, en nuestra casa o en nuestro home law office, como por ahí en uno de los flyers decía, tener copia absoluta e íntegra de ese expediente digitalizado. Esa digitalización que nosotros vamos a realizar del expediente siempre es súper conveniente hacerla con un software de gestión interno y local, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los softwares de gestión internos y local de PDFs? Me refiero, como bien ya saben, Adobe, Phantom, por ejemplo, son los más básicos o los más conocidos en definitiva. Intenten hacer el gasto de pasar a un software de gestión pago, porque un software de gestión pago nos da potencialidades enormes en la gestión de los PDFs, como es esto de poder combinar absolutamente un documento en PDF. Lo mismo si tenemos Phantom, y eso nos permite después revisar el expediente de cabo a rabo solamente scrolleándolo, ¿sí? Así que intenten tener esta práctica y actualizar combinando cada vez que se incorpore alguno de los documentos al expediente. Entonces, dicho esto, no se olviden tampoco de tener su respaldo del expediente absolutamente completo para poder compulsarlo como corresponde. Otro de los puntos quizás más importantes en esto y que entra a jugar bastante fuerte dentro de los expedientes tanto de provincia o de nación es cómo nos comunicamos nosotros con nuestros clientes cuando tenemos que hacer una firma. Ni bien comenzó la pandemia, era muy difícil que algún juez nos aceptara algún otro tipo de presentación si no era por escrito o una foto subida con la firma de nuestros clientes. A ver, eso la verdad que a mi entender es casi atroz. Lo que sí debemos hacer y generar eventualmente es alguna mecánica de firma un poquito más ágil. En mi caso, por ejemplo, en mi canal de YouTube tengo publicados videos respecto de la firma hológrafa electrónica. Esta firma que se realiza de manera a distancia entre mi cliente y yo, en donde lo que hago es en primera oportunidad generar un escrito. Ese escrito que voy a firmar con mi cliente se remite a través del sistema, en mi caso utilizo Adobe Sign, se lo envío a través de Adobe Sign a su email, el cliente firma con su trazo muscular, ¿sí?, que queda ahí,
pero en lugar de tener capturas de tinta, esas capturas que tiene son bits. Y esos trazos estuvieron, y alguien los puso. Entonces nos va generando un paso a paso de la firma. Como reporte final, esa firma hológrafa electrónica nos otorga un reporte. ¿Sí? Es un reporte final que nos termina dando un número de transacción y nos dice desde qué email salió, a qué IP llegó, a cuándo lo vio mi cliente. Ojo con eso, ese cuándo lo vio mi cliente es súper importante como reporte, porque nosotros también, utilizando este tipo de instrumentos, podemos hasta notificar a alguien. ¿Sí? Es más, yo lo he hecho porque lo que hago es obtener el reporte de esa operación que estoy generando, que en realidad su éxito final debería ser la firma de todos y la entrega de ese documento a cada uno. Pero en el interín suceden cosas y yo puedo sacar el reporte parcial. Y ese reporte parcial puede llegar hasta que diga que tal email o desde tal email vieron el documento. ¿Sí? No es dato menor, porque eso puede llegar a ser un efecto propio de la notificación a una parte. Entonces hay que meterle a la tecnología, hay que tratar de revisar esta mecánica. Insisto, ¿qué sucede con la firma hológrafa electrónica? Entonces, este escalamiento, en donde yo lo envío a mi cliente lo ve, mi cliente lo firma, después automáticamente se me envía mi email, yo lo firmo y se cierra. Fíjense cómo también acá cambia el circuito de firmas en un sistema de firma hológrafa electrónica. ¿Por qué? Porque lo que hago yo es cerrar el documento como abogado. Entonces, cerrando ese documento, yo me aseguro que puedo llegar a ser quien lo empuja y quien llame a qué parte dentro de todo el circuito de firma le está faltando firmar, ¿sí? Porque tengo el control del reporte. Así que estas son cosas que vienen sucediendo. Y como experiencia propia, como caso de éxito propio, nosotros realizamos también amparos de salud. Bueno, los amparos de salud, lo que estamos realizando son casi, les diría, al 99% remotos en la justicia de la provincia, por suerte con éxito también, por la necesidad y el contexto. Y no tenemos también la responsabilidad esa que entiendo que nos debemos quitar de ser depositarios documentales de documentos de nuestros clientes o escritos de nuestros clientes. ¿Sí? Porque también, digamos, hay varias presentaciones o varias interpretaciones en relación a que yo puedo presentar un escrito en la justicia, pero me constituyo como depositario de ese documento. Para mí, la verdad que es una gran responsabilidad, porque incluso también dentro de esas interpretaciones de ciertos fallos de cámara, lo que refieren es a que, digamos, eso es una declaración jurada propia del abogado. Entonces, la verdad que mucho no me interesa esa situación, prefiero también tirarlo un poquito para abajo en lo que es responsabilidad y en lo que es también acunamiento documental. Me parece que solamente tenemos que acunar lo que corresponde y no más que ello. Otro de los puntos súper importantes es que ambos sistemas, por lo menos en realidad el más fuerte en su rechazo es el sistema de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, no acepta estos documentos con firma hológrafa electrónica en su esencia, porque son documentos enriquecidos. Entonces, este es otro tema importante. Cada vez que utilizamos documentos de este tipo, tratemos de guardar el original, ¿sí? Tal cual está y tal cual se guardó en primera instancia, y después, si tenemos que enviarlo para que ingrese al portal del Poder Judicial y no nos deja entrar por su formato, etcétera, como fuere, lo transformamos pero como copia, ¿sí? Entonces lo volvemos a subir conforme me lo piden. Porque si el día de mañana alguien pretende, digamos, peritar ese documento de manera electrónica, se van a encontrar con un documento desenriquecido y que está dentro del expediente, con lo cual su validez puede llegar a ser puesta a prueba por el 319 del Código Civil y Comercial, que es muy importante en todo esto, y necesariamente nosotros nos vamos a ver con ciertos problemas de responsabilidad si encima de todo eso no guardamos y no encontramos ese documento original tal cual fue firmado. Así que, continuando con esto que es, la verdad, nos genera unos cambios de paradigma que no esperábamos tener. Yo creo que ni Couture se imaginó con su artículo primero pensar que cuando hablaba de la innovación y cuando hablaba de estudia y no serás cada vez un poco menos abogado, en este contexto también de celebración del Día del Abogado, no creo que se haya imaginado que iba a tener semejante contenido tecnológico lo que él decía en sus palabras, pero lo tornan súper vigente. Así que bueno, entiendo también que tenemos que nosotros ser responsables en la gestión y manejo documental
con un poquito más de responsabilidad. Sumado a esto, porque claro está, viene el desorden documental. Es súper, pero súper importante que nosotros intentemos también pensar en algún software de gestión documental. Sobre todo si tenemos volumen. Si no tenemos volumen, hagan de cuenta que no dije nada, ¿sí? Pero traten de utilizar o de implementar algún software de gestión documental y de causas, como por ejemplo puede ser, no sé, bueno, los conocidos, no los voy a nombrar porque tampoco es mi intención, pero todos los conocen, ya saben, cualquier cosa me escriben por privado y revisamos los software de gestión que se pueden utilizar de software de causa. Esto nos va a dar orden en las alertas. Hasta ahora ninguno de esos software igual me ha solucionado un tema muy importante que tenemos los abogados. Los abogados somos bastante sonsos en lo que es el modo de cobrar. Cobramos, si no supimos, digamos, incorporar en nuestra actitud cotidiana esto de cobrar antes y después trabajar, o presupuestar y después trabajar, vamos a perder las oportunidades de cobro. Y entre esas oportunidades de cobro, en un país en donde se dispara absolutamente la inflación, cualquier cobro tardío es un cobro perdido. Entonces, ningún software de gestión de esos que les hablo tiene un mecanismo de integración para que nosotros podamos perseguir a nuestros clientes en el pago, como puede ser un envío automático de un SMS, de un email, o cualquier otro que signifique no presión, pero recuerdo, y no olvido tampoco a nosotros, para que nosotros podamos seguir trabajando en nuestras causas. Así que son pequeños tips para que ustedes también tengan en cuenta. Bueno, dentro de todo esto, me parece, digamos, lo más importante del ejercicio profesional, de nuestro trabajo dentro del expediente, esto de la firma me parece súper importante, no solamente en lo procesal, sino también en lo externo. Nosotros sepan muy bien que también ahora el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires está próximo a lanzar su firma digital. Esa firma digital que los abogados de Nación, digamos, no tienen porque no tenemos token, digamos, y los abogados de provincia, también soy abogado de provincia, sí, en cambio, tenemos un token. Entonces, la mecánica de la utilización de una firma digital, quien ya la haya tenido en sus manos, como son los abogados de la provincia, requiere ciertos puntos o ciertos pasos que se realizan que no son para nada iguales a la utilización de una firma electrónica. Una es un poquito más compleja, la otra es un poquito más fácil o mucho más fácil, pero requiere de diferentes cuidados o requiere también de diferentes elementos probatorios para que se valga por sí misma o no. En este caso, es súper importante, dentro de lo que veníamos hablando como punto también de la presentación, las comparaciones de cada una de las firmas, ¿sí? Firma hológrafa y firma electrónica. La firma electrónica es una firma que yo puedo utilizar con absoluta libertad con mi cliente, pero no se olviden que entra en juego el artículo 319 del Código Civil y Comercial respecto al valor probatorio, ¿sí? Sin perjuicio de ello, es el contexto lo que ayuda. Y al juez, en su primera instancia de presentación, lo que tiene que pensar y lo que tiene que revisar respecto de esa firma, más que el 319, es el contexto, ¿sí? El contexto en el que estamos. Dentro de ese contexto en el que estamos, encuentro también muy importante como fundamento el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación, el abuso del derecho, refiere muchísimo a ese sujeto que es, digamos, activamente malo, procesalmente hablando, pero también, al final, en la primera oración de la parte final, refiere a que también es responsable el juez que no ayuda a activar y a salir de ese enclave o encastre procesal que lo único que hace es perjudicar el acceso a la justicia del justiciable. Así que elementos muy importantes a tener en cuenta en todo esto de las nuevas implementaciones de firma, el artículo 10 en su parte final del Código Civil y Comercial, el 319 para el valor probatorio y desde luego el 287 y 288 que refiere a los instrumentos particulares y también en comparación el 288 respecto de la firma digital. Uno de los puntos importantes, se entiende que, digamos, son instrumentos particulares todos aquellos que no son firmados con firma digital. Eso nos queda a todos bastante claro. Pero también, digamos, incluye dentro de la mención en el Código Civil esto de la posibilidad de utilizar, el legislador insertó la posibilidad de utilizar
siglas. Esas siglas, la verdad, nosotros en nuestro derecho o en nuestra práctica cotidiana de nombre y apellido, siglas de nombre y apellido, no lo utilizamos. Entonces, como no las utilizamos, ¿por qué puso eso el legislador? En realidad el legislador lo que está haciendo es copiando, sí, actividades propias de otros países. Esto de poner las dos iniciales es una actividad propia de otras latitudes, no es propia de la República Argentina. Cuando él quiere hacer eso, ahí yo le encuentro una lectura bastante clara de lo que está queriendo hacer. Está queriendo incorporar la firma electrónica a toda la mecánica cotidiana, ya sea con nuestros clientes, entre ciudadanos, etc. Así que me parece también otro punto muy importante para resaltar y revisar. Dentro del 288 también del Código Civil y Comercial, otro de los puntos que trae también la firma digital es esto de cierta confusión en lo que es la autoría e identidad. ¿Por qué? Porque confunde firma con documento. En realidad la firma, si no hay documento, no existe, ¿sí? Y no termina de dedicarle cierto tiempo al documento electrónico. ¿Por qué? Porque yo firmo un documento. Solamente refiere el 288 a la autoría individual. Parecería ser que el único que permite es documentos individuales. Ahora, ¿qué hacemos con los documentos colaborativos? Esos que son la gran mayoría de nuestro ejercicio profesional. Esos documentos colaborativos que son contratos, que son acuerdos, no estarían contemplados. Porque si yo voy a la metadata del documento, solamente la metadata a nivel tecnológico me permite encontrar un solo autor. Entonces quiso coincidir la legislación con lo que tecnológicamente existía, pero en el contexto verdadero no existe, sino que hay construcciones compositivas en muchísimos documentos. Así que este también es otro punto como para empezar a tratar y generar cierta inflexión en el pensamiento. Otra de las cosas que sucede con malas prácticas también, y que es importante resaltar, es que nosotros revisemos que la tecnología es buena para el proceso, es muy buena para el proceso. Pero también hasta dónde. La tecnología no fue pensada para el proceso. La tecnología va más allá del proceso. Si nosotros pensamos a veces utilizar, o que estamos haciendo, cometiendo un pecado porque no estamos utilizando al 100% de la prestación del documento electrónico, también le estamos chingando un poquito. Porque puede pasar que esa funcionalidad que tiene el documento electrónico no nos termine sirviendo procesalmente hablando. Por ejemplo, lo que pasa en GEDEVA, en la Administración Pública Nacional y Provincial, en GEDEVA, cuando nosotros pedimos un expediente en PDF, nos dan un expediente que tiene adentro embebidos. En su clip tiene embebidos. Esos embebidos, nosotros si scrolleamos, obviamente no los encontramos. Tenemos que ir al documento embebido que está en el clip. Fíjense cómo el documento ese tiene un elemento súper valioso, pero inservible a nivel procesal, ¿sí? Porque no nos permite esto de despachar absolutamente el expediente en su manera íntegra, ¿sí? El principio de integralidad de la posibilidad de la compulsa del expediente es otro punto súper importante. Incluso Gabriel Cuadri habla sobre eso. Así que ténganlo muy presente. Bien. A ver, otro de los puntos súper importantes, me parece, dentro de este momento de pandemia que nos ha traído es, volviendo a la gestión del estudio, esto de desempolvar nuestra libreta de contacto, ¿sí? Nuestros clientes precisan que nosotros los contactemos. Entonces, los clientes hoy por hoy están en una situación súper pasiva y nosotros también como abogados necesitamos generar muchísimo más valor a nuestra tarea. Dentro de ese valor que tenemos o que debemos agregarlo a nuestra tarea está la posibilidad de estudiar. Una vez que nosotros estudiamos y conseguimos nuevas becas, nuevos nichos, etc., seguramente muchos de nosotros en todo este trayecto hemos hasta reinventado nuestro modo de laburar. Entonces, dentro de este modo de trabajar que nosotros tenemos, es súper importante poner en conocimiento al cliente sobre la nueva rama que nosotros estamos generando. Ahora bien, también lo recomendable es que nosotros, en este tiempito que tenemos, nos ayude a organizarnos con otros elementos que nos permitan el ida y vuelta con el cliente y sobre todo no perder nuestro tiempo. ¿De qué manera podemos no perder nuestro tiempo o ahorrar un poco de nuestro tiempo? Bien, generando presupuestos y trabajando con presupuestos, en la aceptación y rechazo de los presupuestos. Ya sabemos, la ley de honorarios o las leyes de honorarios son divinas, pero cuando llega la regulación es tarde.
muchas veces, y no se puede tampoco, merituar nuestra tarea por el tiempo. Entonces, tratemos de trabajar eso nosotros. ¿Cuánto tiempo valemos? ¿Cuánto vale nuestra hora? Eso siempre nos va a ayudar a saber cuánto tiempo perdimos y cuánto dinero perdimos. Y también, además de darnos ese elemento de medición súper importante, cuando no tenemos salida en la ley en horarios para saber cuánto tenemos que cobrar, ni tampoco tenemos salida en la consulta con otro colega de cuánto tenemos que cobrar por tal o cual cosa, podemos ir a la hora, y nuestra hora va a ser mucho más fácil de transmitírselo a nuestro cliente para medir un trabajo. Por ejemplo, un contrato, y algún contrato por ahí un poquito más complejo de los que hoy son mucho más comunes. Así que desempolvemos, ¿sí?, la libreta de contactos, pongámonos en contacto con nuestros clientes y además de eso trabajemos en algún presupuesto. Esos presupuestos que yo les digo, lo ideal sería que sean presupuestos online. Por ejemplo, pueden utilizar Jotforms, o quien tenga su página de internet, de la página del estudio, hay plugins como por ejemplo Calculate Field Forms. Es un plugin que nosotros instalamos en nuestra computadora y nos permite tener una calculadora súper personalizada en nuestra página del estudio. Esa calculadora nos sirve para dos cosas. Primero, para que nuestro cliente pueda hasta incluso ver y jugar con la calculadora para ver eventualmente cuánto le podría llegar a costar cierta tarea, y también nos permite a nosotros salir del tranco rápidamente. Si algún cliente nos llama y nos dice, che, ¿cuánto me cobras por tal o cual cosa? Bien, podemos generar valores, parámetros, como puede ser el valor del use, el valor del bono, la tasa sobre un cálculo de base general, y entre esto ya nos puede ir tirando cosas que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, nosotros el honorario lo tenemos bien en claro, pero ¿cuánto tenemos de gasto en la medición de nuestra gestión del estudio? ¿Cuánto nos sale armar una carpeta? ¿Cuánto nos sale el software de digitalización y por ende digitalizar 200 páginas para un cliente? ¿Cuánto, además, nos va a tomar, por ejemplo, si tenemos un empleado, que el empleado cargue y termine armando una carpeta dentro del estudio? Todos esos son costos. Y todos esos no son honorarios puros. Hacemos varias cosas mal. Esas son algunas. Y después, al final, por eso les decía, los presupuestos están buenos organizarlos en el marco de sobre los principios del presupuesto, digamos, las primeras secciones del presupuesto, ir a los parámetros de actualización. Bono, use, valor del dólar, etc. Eso nos va a dar un contenido, ese contenido también, dentro de ese contenido, sumados esos costos fijos del estudio, y después el honorario. Si nosotros hacemos un honorarios versus gasto, que sería genial también tenerlo en el presupuesto, nos agarramos la cabeza. Porque después algunos dentro de provincia, por ejemplo, debemos pagar la caja de abogados, entonces tenemos también ahí otro 10%, y vamos sumando y sumando y sumando y sumando. Entonces, esto nos permite a nosotros tener bien en claro lo que sale y también ser transparentes con nuestros clientes en el momento de brindarles un presupuesto en el cual ellos puedan ver efectivamente qué son costos y qué son honorarios. Bien. Otro de los tips súper importantes que le doy en este momento de ejercicio profesional es la utilización de Google Forms. Google Forms es, internalicen sobre videos tutoriales, sobre todo para ver ustedes qué giro le pueden dar a Google Forms. Nosotros lo que hacemos en el estudio es algo muy simple, hace mucho tiempo. Generamos formularios de Google Forms para los clientes con los datos básicos que el software de gestión me pide para su ficha personal. ¿Sí? Son 10 datos más o menos. Cuando terminamos de hablar con el cliente, le mandamos ese link de contacto para que él cargue sus datos. No va a haber error, porque no va a haber error de carga del personal. Lo está cargando el cliente, de última responsabilidad él, a lo sumo después lo revisamos. Ese Google Forms que el cliente carga va a una base de datos que es un Sheets. Entonces, de ahí tomamos los datos y los vamos cargando a nuestro software de gestión. No solo eso, quien pueda avanzar sobre Google Forms se puede encontrar con un sistema de programación súper básico, con lo cual hasta incluso pueden generar automáticamente los escritos básicos, obviamente. Después de la misma carga del cliente, el cliente cargaría el formulario, completaría cierto modelo que nosotros tenemos, y eso ya nos sirve como elemento de inicio, ¿sí?, dentro del primer contacto con el cliente. Así que tenemos 40 minutos, no tenemos nada, me queda poco, pero refresquen esos sistemas, digamos. A ver, hoy por hoy busquen no solamente decidan sobre una plataforma de videollamadas en la cual se sientan cómodos, profundicen sobre la utilización de OBS, me parece súper importante para que nosotros nos presentemos de una manera un poquito más coherente, más vendible, y generemos más marca.
Súper importante la implementación de la tecnología en relación a la firma y a la comunicación con nuestros clientes. Por eso también lo que les decía respecto de Adobe Sign. Súper importante también tener un software de gestión de PDFs que me dé absoluta confianza local. Entonces, esto también, genera muchísima responsabilidad tener un software de gestión interno en lugar de andar combinando hojas online. Combinar hojas online en donde yo por ahí tengo algún dato o un documento de delitos contra el honor, es una locura. O sea, estoy subiendo un documento a la nube, se está combinando y después lo estoy bajando y vas a saber dónde se fue eso. Entonces, tengan mucho cuidado. No digo que no lo usen, pueden usarlo, pero si no quieren adquirir un software de gestión, fíjense lo que suben, ¿sí? No suban cosas que por ahí saben que después la están dejando en un lugar que no saben cuándo la van a recuperar. Por eso está bueno tener un software de gestión local porque nos permite combinar de manera local, y hasta incluso les digo muchísimo más rápido, un documento en PDF. Sumado, como les decía recién, esto de intentar generar un presupuesto online para que ustedes puedan trabajar y tener inmediatez con los clientes. Otro de los puntos que le acabo de decir para repasar, esto de Google Forms, ¿sí? Utilicen Google Forms, métanse en Google Forms, que me parece que da mucho para trabajar y mucho para dar. ¿Qué más? La verdad que hay muchísimas herramientas nuevas en la gestión que nos pueden ayudar a ser mucho más veloces y estar menos quemados cerebralmente y poder laburar con total libertad. Bueno, ¿qué decirles sobre esto? Les agradezco muchísimo que hayan estado. La gente de RUse también nos comunica que tienen beneficios a través del ingreso de un código de descuento entre el 15, 20 y 25 con sus productos. Y después, quien quiera y se sume, la verdad que tenemos una comunidad bastante activa en el canal de YouTube. Se pueden sumar, ver videos, proponer videos que intentaré trabajarlos y subirlos. Y sí, así es. No los voy a dejar, sino seguimos ahora y vamos a atender algunas de las preguntas que me fueron replicando. Sí, acá Laura Medina me dice, ¿puede ser Adobe? Claro que puede ser Adobe, fíjense la versión de Adobe que sea y también revisen los medios de pago para utilizar. Muchas veces a algunos les conviene que sea, no sé, en pago de facturación anual, otros mensual. Fíjense ustedes la versatilidad que tienen. También otro de los puntos súper importantes en relación a esto es, yo les decía recién el branding, esto de súper importante que después del arroba no diga Gmail ni Hotmail, sino trabajen con la posibilidad de adquirir algún dominio o que, por ejemplo, también es otro servicio que tienen algunos de los grandes que te permiten sustituir el email propio para que termine con tu dominio. Así que también son cosas de branding y de marca que nos colocan un poco mejor. Otro de los puntos, ¿cuál es el canal de YouTube? Daniel. El canal de YouTube es Andrés Piesiorowski, lo van a encontrar. Lo complicado es mi apellido, así que perdónenme, es lo que me toca. Y también, digamos, fíjense que hay pequeñas cositas que nos dan, digamos, cierto valor agregado. Tener un canal de YouTube también es un punto súper importante. Otro de los puntos súper importantes es, nosotros conocemos muchísimos abogados que se ponen, por ejemplo, flores en su cara de perfil o digamos, no tienen identidad digital en las redes. Así que les pido, no hagan eso, porque nosotros como abogados nos tenemos que encontrar entre nosotros. Muchas veces se me complica encontrar un colega para resolver un caso y como no doy con su cara, no doy con su identidad, me da cierta duda. Entonces, actualizar los perfiles, a poner sus caras, que se vean quiénes son, hay que humanizar. Hoy por hoy, esta pandemia lo que nos trae esto de humanicemos un poco más la profesión, aunque más no sea con esto, con pantallas e imágenes. Pero bueno, ahí me dice Cis Moreno, si podría explicar un poco más el tema de la firma en el documento. A ver, no, me dieron solamente 40 minutos, pero como para darte un dato, fíjate por ahí videos relacionados con Adobe Sign, DocuSign, y de esa manera vas a ver cómo funciona. La verdad que es súper útil en la firma, súper útil en el resguardo de los clientes. Al cliente le gusta, la verdad que al cliente le gusta no vernos y resolver sus problemas. Y después hay millones de tips. Espero quizás en algún momento por ahí ampliar en otro vivo o hasta incluso en alguna capacitación.
desarrollar cada uno de los tips que yo le fui tirando hoy o de los servicios que le fui tirando hoy para poder incorporarlos a la profesión. Ni hablar quien se dé maña y también quiera trabajar, por ejemplo, Dialogflow. Y Dialogflow es como es una plataforma de creación de agentes de inteligencia artificial, o sea, pueden generar su chatbot ahí. Obviamente es para jugar, porque la verdad, si no, tendrían que dejar un poco la profesión y revisar un poco eso, pero quien se quiera animar, también bienvenido. Así que bueno, estoy súper dispuesto para preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta más. Bueno, ahí sí Moreno pregunta lo mismo. Hay un video que se llama FOE, firma holográfica electrónica, y hablo sobre la impresión de la firma, que es muscular. Así que ahí está. Vamos a revisar alguna otra de las preguntas. Excelente la idea de Google Forms, tutorial ya, jaja. Bueno, vamos a ver si podemos hacer uno en relación al ejercicio profesional. Apertura de carpeta que por ahí es ineludible, dice acá Elisa, me parece que sí, tal cual. Los invito, si quieren, también revisen la página del estudio, es www.piesiorowski.com. Ahí van a meterse en los formularios, muchos los tengo libres para que se puedan meter. Tengo también calculadoras de liquidaciones, de despidos, etcétera, pero esas por ahí las tengo un poco vedadas. Fíjense, ahí revisen cómo está diseñado, se pueden copiar, no hay ningún inconveniente, esto no hay nada raro. Hasta incluso pueden tener algún aporte, que si me van a sacar algo después del aporte, por favor pásenmelo, así lo compartimos con el resto. Pero ahí van a ver varias cosas relacionadas con esto del labrado de los formularios. A ver quién más pregunta por aquí. Bueno, después cualquier cosa también me pueden escribir. Mi mail es andres@piesiorowski.com, así que si quieren me escriben ahí, o también se suscriben al canal y me comenten, y yo les comento en público cualquier tipo de software a utilizar. ¿Cómo recomiendo diligenciar un oficio en vía remota? Bien, Daniel, te digo, a un organismo que no está en DEOX. Mirá, tengo en uno de los videos es cómo diligenciar oficios de manera remota, en este caso en la provincia, con la utilización de códigos QR. Quizás te invito a verlo ese, porque te puede llegar a ayudar con alguna idea. Quizás tendría que hacer uno en particular con lo que vos me pedís. Mi página es, ya les pongo acá, a ver, vamos a escribir. Es www. Es mi apellido, o sea, con que le peguen a mi apellido es suficiente. Ahí vamos, Ahí les pasé. La verdad que sí, mi apellido, deletrear mi apellido es complicado. El otro día le decía a alguien que parezca un piloto de avión. Ahí lo escribí, es P de papá, I de Inés, E de Eduardo, S-C-I-O-R-O, B corta S-K-Y. Así que si le pegan al apellido van a encontrar la página, van a encontrar YouTube y todo. ¿Qué más decirles sobre esto? Dedíquenle tiempo a la profesión, pero también no desperdicien el tiempo de casos nuevos. Cuando un caso nuevo ingresa, piénsenlo con una mente un poco más fordista, ¿sí? Como si ustedes fueran Ford, y lo que están haciendo delante suyo es el primer, ni prototipo les diría, prototipo de un caso que ustedes tienen que diseñar desde el contacto con el cliente hasta el final de la cobrabilidad de ese caso, ¿sí? Si justamente la cobrabilidad de ese caso lo tienen resuelto porque lo han cobrado antes, felicitaciones. Es excelente haber logrado eso. Pero obviamente sin olvidar la responsabilidad profesional que uno debe tener. Así que, bueno, les agradezco enormemente el aguante, y han estado los 100 que han iniciado, son los 100 que se han quedado hasta el final, así que súper agradecido por la presencia de todos ustedes. Espero en algún momento también sumar con algo un poquito más específico, porque lo que ha sido esto es un vuelo de pájaro. Y bueno, y también pedirles esto, ¿no? O sea, mañana es el día del abogado. No nos olvidemos de un montón de abogados que nosotros muchas veces en carne propia
nos quieren, digamos, como decía, desabogadizar algunas instituciones o algunos lugares, como por ejemplo, no sé, ANSES, AFIP, etcétera, nos quieren sacar del medio. Resistamos, tratemos de estar y sobre todo respetémonos muchos los unos a los otros y no nos olvidemos nunca, más allá de los mandamientos, etcétera, de los códigos de ética de cada uno de los colegios. Tratemos de ser súper respetuosos con nosotros porque los casos pasan y se van, terminan, tienen sentencia y se termina todo. Los abogados no, incluso es tan no que varias de las provincias tienen caja, así que los activos nos seguimos acordando de los pasivos y los pasivos en algún momento han aportado muchísimas cosas en la innovación del ejercicio profesional, no solamente tecnológico, sino también doctrinario y académico, que los nobles debemos agradecer. Así que muchísimas gracias por la presencia y vamos a ver qué nos trae esta pandemia nuevamente cuando se vaya. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Chao, adiós.